Bueno, hemos tenido un almuerzo de trabajo con una delegación grande del gobierno de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, que yo creo que va a ser presidente de los Estados Unidos, y con buena parte del gabinete del gobierno de Colombia. Los temas más profundos esta vez en un debate mutuo de ideas que traemos desde antes de la posesión como presidente de la República, ya en varias reuniones efectuadas tanto en Bogotá como en Washington, alguna en la Casa Blanca, y que hoy tuvo como escenario el almuerzo de trabajo que se expandió por varias horas, hablando de temas como el narcotráfico, indudablemente un tema común de hace varias décadas ya. Se ha vuelto tradicional en la agenda binacional, pero esta vez desde otra óptica, una óptica que yo llamaría más flexible, que tiene que ver con una visión más integral del problema del consumo y la producción de drogas en este continente, y articulado a un esfuerzo ahora que tuvo su colaboración también con el gobierno de los Estados Unidos en la época de Obama, que es el proceso de paz. Cómo la paz de Colombia, cómo los acuerdos ya firmados, su punto 1, que habla de una reforma agraria alrededor de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles para los campesinos, las campesinas, que habla de una titulación de 7 millones de hectáreas adicionales para actuales poseedores de la tierra, y que si se desarrollasen productivamente en manos de los nuevos tenedores de tierra que esperamos tener, sería una barrera indudable contra la producción de drogas en el país. ¿Por qué Colombia es narcotraficante? Porque no produce. ¿Cómo puede dejar de serlo? Produciendo en la agricultura y en la industria. Y el cuarto punto, que tiene que ver precisamente con dejar de ver como criminal al campesino productor de hoja de coca. Son 2 puntos del proceso de paz, en su momento dialogados también con el gobierno de los Estados Unidos, gobierno de Santos, y que hoy queremos poner en plena vigencia. Luego, la paz hoy afecta, en mi opinión, de manera positiva, una nueva manera de entender la lucha contra las drogas. Hablamos también de migración, hablamos pues de problemas que tienen que ver con la agenda de la seguridad de las Américas. Y en eso consistió más o menos el conjunto de la reunión. Seguirá con nuevos temas, hubo unos puntos concretos, la necesaria colaboración de la Fiscalía con la SAE para determinar el inventario real de bienes en extinción de dominio que fueron del narcotráfico y que se vienen evaporando en la historia de Colombia reciente. Hablamos de capacidades operativas de interdicción, sobre todo de la Armada, dado que el 90% de la droga sale por mar. Hablamos de aspectos concretos que tienen que ver con reprimir y atacar allí donde se desarrolla el verdadero capital del narcotráfico. El narcotráfico lo podríamos dividir en 2 en Colombia. El proletariado del narcotráfico, donde gentes de escasos de recursos en zonas excluidas son puestas, unos de manera armada, otros a veces con sus cultivos, al servicio del narcotráfico,
allí se desarrolla buena parte de la violencia, allí se producen la mayor parte de las víctimas de la violencia en Colombia, los desplazamientos, etcétera. Y el capital del narcotráfico, los verdaderos dueños del narcotráfico, cuya función es hacer dinero simplemente, que no visten de camuflado, que quizás no portan un fusil, que quizás han estado en estos salones del Palacio de Nariño, como han estado en el conjunto del poder político de Colombia y quizás hoy en otros poderes políticos fuera de Colombia. Perseguir a los dueños del narcotráfico implica aparatos de inteligencia capaces, y de eso también hablamos, del fortalecimiento de la inteligencia colombiana en la lucha contra el narcotráfico. Creo que ahí he resumido buena parte de la reunión, así que le dejo la palabra al secretario de Estado, Anthony Blinken. Well, Mr. President, thank you very, very much. Muchísimas Thank you gracias. for your Muchas hospitality. gracias por su Thank you for a hospitalidad. very constructive Muchas gracias discussion today. por las conversaciones tan For constructivas decades, de the hoy. partnership Durante between the United décadas, la States alianza and entre Colombia los Estados Unidos y has Colombia benefited people in both of ha our beneficiado a countries los and pueblos people de across ambas the hemisphere. naciones y a los pueblos del hemisferio. Its strength has not Su wavered across fortaleza administrations in both of our no ha countries. desfallecido US Congress, durante cooperation with distintas Colombia administraciones, is a priority se ha mantenido that en enjoys ambos sustained países. and En bipartisan el Congreso support. de los Estados Unidos, la cooperación con That's in no Colombia small es una part because prioridad the con partnership apoyo between our sostenido y nations is rooted in bipartidista. fundamentally Y shared eso se values debe in en gran democracy, medida debido a in nuestros respect valores for human compartidos rights, de preserving our democracia, planet for future respeto de generations, derechos and humanos, the belief la preservación del that planeta para las futuras generaciones y la creencia de que todos nuestros pueblos deben alcanzar su pleno potencial. Yo tuve la oportunidad de hablar el 20 de junio con el presidente Petro por primera vez, y a través de las muchas interacciones entre nuestros gobiernos desde entonces hemos logrado que quede claro el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos para con nuestra alianza con Colombia. Nosotros incluimos aquí el respaldo de los Estados Unidos para el acuerdo de 2016, tal como hemos hecho We desde el commend comienzo President de este Petro's proceso. commitment Nosotros to its full implementation. felicitamos Later today, los avances. I will join Más Vice tarde President hoy voy a Marquez unir a la at a ceremony where the United vicepresidenta States will Márquez sign en on una ceremonia as the donde first Estados international Unidos firmará accompaniment como el of the primer ethnic acompañante chapter of the internacional Peace del Accord. capítulo étnico del Acuerdo de The Paz. chapter recognizes El capítulo the government's reconoce unique la responsibility to ensure the responsabilidad rights and única equity que of the tiene el country's gobierno de Afro-Colombian asegurar los and derechos y indigenous equidad groups de who suffered los grupos and indígenas y continue to suffer afrocolombianos del país que han disproportionate sufrido y harm siguen from the sufriendo un conflict. daño This reflects our desproporcionado shared del conviction conflicto. that Esto pone an de enduring manifiesto peace nuestra convicción has to be an compartida de que inclusive la paz peace. duradera debe ser una paz inclusiva. This is only the most recent step the United States is Este es taking el in partnership with último Colombia's paso que government hemos dado and with civil con el society gobierno to de try to help improve the lives of people in Colombia y la sociedad underserved civil para communities, mejorar las vidas de las from personas broadening en las access to health and comunidades education, desfavorecidas, ampliando to el acceso increasing a la salud y a la connectivity, whether by educación, road or by mayor broadband, conectividad, or making it se easier trate for families and de communities rutas o to ancho get de land banda, para titles. hacer que sea más fácil para las familias As y las President Petro and Vice comunidades President Marquez obtener point out, los the títulos de las promise of tierras. equity is unfilled for Sin too many embargo, como el Colombians. presidente Petro So, y la vicepresidenta the United Marquez States will dicen, continue la to work with promesa de la Colombia equidad to todavía realize no this es una promise. realidad para muchos In colombianos. December, Esto también es cierto en USAID Estados announced its Unidos. largest ever program to promote Nosotros ethnic inclusion anunciamos en and equity here diciembre in en Colombia. Estados Unidos, a través de Over 5 USAID, years, we will invest el $60 primer million programa to help para promover la Afro-Colombian inclusión and étnica indigenous y la communities equidad aquí en tackle Colombia. immediate problems, Esto para like abordar rising problemas food and energy inmediatos, costs, como el aumento de which los have been precios de worsened, energía y de alas, los by Russia's alimentos, brutal war of algo aggression on empeorado Ukraine, por la as well as brutal build guerra long-term de resilience Putin through en innovation Ucrania. in fields like También agriculture generando más and renewable resiliencia a través energy. de innovación, We also en remain ámbitos como la committed to agricultura working y with la Colombia energía to improve renovable. civilian También estamos security, comprometidos a seguir particularly in trabajando rural con Colombia para areas. mejorar la seguridad civil, We've understood for en some particular time, en zonas rurales. in Hemos Colombia and entendido beyond, durante that we bastante tiempo que en cannot Colombia y en effectively otros combat sitios violence by no focusing podemos only combatir la on strengthening violencia law enforcement concentrándonos tools solo en and las security herramientas cooperation. de We las also fuerzas must del address the orden root y la causes of seguridad. insecurity, También corruption, tenemos que abordar las impunity, causas profundas de la inequity. inseguridad, la corrupción, la And impunidad, we're doing la that through la efforts like desigualdad. bolstering the Y lo estamos investigation and haciendo impulsando la prosecutions of investigación y gender-based enjuiciamiento violence, de la violencia de human género, rights los abuses, abusos de the derechos killing of human humanos, rights el defenders, asesinato journalists, de environmental and defensores social de leaders. derechos humanos, líderes And we're sociales, investing in periodistas. Y substance estamos abuse prevention, invirtiendo en la treatment, and recovery prevención for those de struggling with quienes addiction tienen in our countries and adicciones beyond, en nuestro both to reduce the país ravages wrought by y en illicit otros drugs sitios para and reducir to reduce the los demand, daños de las particularly drogas from the ilícitas y United para States, reducir la demanda that en fuels particular de so los much Estados criminal Unidos, activity.
que da lugar a tanta actividad delictiva. That's the Ese es comprehensive el approach enfoque integral that defines our que partnership define nuestra across alianza every a través shared de cada priority, una de las prioridades including addressing the compartidas. climate crisis, an area Y where esto incluye el the abordaje de la President has crisis demonstrated climática, un área global donde el leadership. presidente ha demostrado liderazgo mundial. We recognize that Reconocemos as the que world's second como biggest el current segundo emitter after principal China emisor and the biggest emitter luego de historically, China y el the United principal States has a emisor special históricamente, responsibility to Estados step Unidos up. tiene una responsabilidad And that's what we're doing especial under President de estar Biden's a la altura leadership. de esta situación. Y es por The eso United que States Congress recently passed legislation bajo el making the liderazgo del biggest presidente investment in our Biden, el history Congreso de los Estados to Unidos combat aprobó climate change, legislación approximately por la mayor inversión $370 en billion. nuestra historia para luchar We're also contra el ramping cambio up our work with climático, Colombia and alrededor de countries around the 370.000 world millones to de lead the dólares. clean También energy estamos transition, to trabajando help más communities con otros adapt países to the effects del of mundo, climate también change Colombia, and preserve para our planet's ayudar natural resources. en la transición energética. President Biden has pledged to work El with our presidente Congress Biden to se ha provide comprometido a $11.4 billion trabajar in con climate el finance Congreso para to brindar developing countries 11,4 every year, mil millones de quadrupling dólares para previous levels of support. permitir And we're seguir pursuing these goals in a way that aumentando los creates niveles de apoyo que brindamos. jobs for the Esto communities permitirá that are hardest generar hit by climate change. trabajos para los países que se ven más Consider, afectados just for por a el cambio moment, climático. clean energy Piensen por production. un momento la producción de energía Today, limpia. some Hoy, 70% of alrededor del Colombia's renewable 70% energy de la comes from energía renovable hydropower. de Colombia es But energía as climate change hidroeléctrica. makes droughts more Pero a frequent and medida more que el severe, cambio climático genera we're helping sequías Colombia que son cada diversify vez its supply. más serias, In the Colombia Guajira está region, which has some of the most diversificando powerful su winds in the suministro. world, En we Guajira, supported the Colombian donde government's tiene efforts los to work with the principales private vientos sector del and local mundo, indigenous communities vemos el to harness those trabajo de winds Colombia para for power. aprovechar The estos projects that we help vientos para finance generar energía. and continue to aid with technical Estos expertise proyectos and van training a seguir will generate at least funcionando y 2,000 generarán megawatts of al menos electricity. 2.000 megavatios de That is electricidad. enough to meet Eso the es needs of more than suficiente para 5 satisfacer las million necesidades de más de rural 5 millones Colombians, de while colombianos also de creating zonas good-paying rurales, jobs también from creando people from the trabajos de YU buena community. paga para las personas Colombia de has distintas also led globally comunidades. by consistently Colombia defending the también principles ha at the heart of the United defendido Nations Charter los principios and international law, en el affirming the right of centro de la all Carta de las nations Naciones to Unidas, have their afirmando los sovereignty derechos and de territorial todos integrity los respected, países de su and integridad condemning President territorial y Putin's la unjust war in Ukraine soberanía, in the UN General y Assembly, condenando as well as el at the ataque Organization for del American presidente States. Putin a Ucrania. Migration is another area La that we migración discussed es and otra área where de la Colombia que hemos is playing a hablado leading y role. en la que Colombia tiene In our un meeting, I thank papel President Petro for Colombia's fundamental. remarkable Agradecí generosity al to more than presidente Petro por 2.4 su million Venezuelans increíble displaced by their country's generosidad ongoing humanitarian y crisis. el haber recibido a tantos The refugiados historic venezolanos. initiative that Colombia Esta launched last iniciativa year, histórica which de grants Colombia 10-year el año temporary pasado, productive que status da este for Venezuelans in this estado country, de protección has become a temporal model los for the venezolanos en el region, país, se ha indeed a convertido en un model for modelo the para la world. región y para el mundo. So is the efficiency También with la which it's been implemented. eficiencia con la que este More than plan 1.5 se puso en million práctica. Venezuelans Más have been de approved for 1,5 millones TPS. de Over venezolanos 1.4 million han Venezuelans have recibido received TPS su cards, estado de protección allowing kids to go to temporal. school, Tienen sus and people of all tarjetas. ages to Esto access public health permite que los services, niños vayan a la to work escuela legally, pública, to que travel las personas freely. de todas las edades puedan We're proud to tener have worked with the acceso a Colombian servicios government, sanitarios, with the private trabajar sector, with legalmente. NGOs, Estamos to create programs that complacidos y expand orgullosos de trabajar opportunities con for Colombia displaced para crear Venezuelans programas que and expandan their las host oportunidades communities. para los venezolanos desplazados This is y just one las area we're working comunidades que together los on reciben. regional migration issues. Esto sin- esta Last es una de las October, we áreas en que co-hosted a estamos ministerial trabajando meeting here in sobre Bogota cuestiones de migración with countries regional. from around the En octubre region. nos reunimos aquí That en helped Bogotá lay con the países de la foundation for the Los región. Angeles Y Declaration eso on sentó Migration las bases that we para la and 21 other declaración de countries Los adopted Ángeles at the Summit que of the nosotros Americas y 21 a otros couple of months países ago. adoptamos en la Cumbre de las That Américas. declaration recognizes Hace un a par de shared meses. Esta responsibility declaración reconoce and interest in nuestra meeting this challenge responsabilidad and doing it in a way compartida y that el interés por enhances stability, abordar este increases reto y hacerlo de opportunities una for manera safe que mejore la and orderly estabilidad, migration, las oportunidades de una and holds migración accountable the ordenada y criminals and human segura, traffickers y que haga que who los prey on delincuentes desperate y los people. tratantes de personas Later this rindan week, we'll meet with cuentas. other signatories on the Más tarde margins esta of the semana nos OAS vamos a reunir to continue the work con on turning the los declaration's representantes de los commitments países miembros into de la reality. OEA para hacer que And este so, trabajo siga siendo una across the realidad. issues that matter most Entonces, to our people, en cuanto a los temas and que that are más fundamental to importan a nuestros demonstrating that pueblos, our y que son democracies can fundamentales deliver para real demostrar que results, nuestras democracias Colombia and the pueden dar United States have a deep resultados history of reales. working Colombia y together. los Estados Unidos tienen una We historia know de that trabajar for all the juntos, progress una that's historia been made, profunda. our work is Sabemos, sin embargo, unfinished, que pese a and the todo el challenges progreso, before us no hemos are terminado real, nuestro they're trabajo significant. y tenemos But retos significativos that is por all the delante. more reason Pero eso that es we're committed mayor to motivo continuing to move para forward seguir as comprometidos partners.
a avanzar very como much. socios. Thank you, Muchas Mr. President. gracias. Muchas gracias a ambos. Hemos abierto una breve ronda de preguntas. Lo vamos a hacer de manera conjunta a medios nacionales e internacionales y para ese fin me acompaña el señor Ned Price, que es el portavoz del Departamento de Estado. Señor Price. La primera pregunta viene de Tracy Wilkinson of the LA Times. Muy buenas, Tracy
Good afternoon and thank you very much. Señor presidente, usted en unas escasas 8 semanas ha logrado definir posiciones muy distintas a la de sus predecesores, al igual que muy distante a la política de Estados Unidos, y ahora está hablando de flexibilidad, ideas compartidas y un enfoque más integrado a la lucha contra las drogas, pero no le oí hablar de los pasos concretos que usted espera de Estados Unidos. ¿Qué espera usted ver de Estados Unidos para creer que sí hay un espacio común para trabajar juntos? Segundo, y usted y su relación con Maduro cree que existe la forma de que se regresen los venezolanos a Venezuela. Y para usted, secretario Blinken, una pregunta parecida. Colombia, bajo el presidente Petro, también ha cuestionado la estrategia antinarcóticos y, como dije, ha hablado del acercamiento con Venezuela. Incluso ha cuestionado el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Y por eso me pregunto cómo y cuándo usted encontrará temas comunes. Sí, sé que han hablado de planes para proteger hombres, mujeres, periodistas, energía limpia, pero nada de eso ha sucedido, y eso puede suceder con un presidente con el que no siempre van a estar de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, pasos concretos: cumplir el acuerdo de paz, que tiene un paso concreto en su punto 1. Repartir 3 millones de hectáreas de tierras fértiles, pero hoy improductivas, entre la familia campesina y fundamentalmente en la mujer campesina. Colombia tiene 20 millones de hectáreas de tierras fértiles en este momento, dentro de la frontera agraria colombiana. Podría expandir 20 millones más si usáramos la altillanura con una fuerte inversión cuyos dineros hoy no poseemos. Dentro de las 20 millones de hectáreas fértiles, aproximadamente 15 millones de hectáreas tienen vocación para producción de alimentos antes que nada. Solo usamos 5. Se trata de ampliar esa frontera de la alimentación en Colombia en 3 millones de hectáreas más. Esto implicaría que Colombia podría exportar alimentos, implicaría que el precio de los alimentos en Colombia bajaría, implicaría al menos 2 millones a 3 millones de personas beneficiadas en el mundo rural que podrían aumentar sus ingresos actuales. Implicaría entonces un desestímulo a la producción de hoja de coca en el país. Ese es un paso concreto, porque esto implica un dinero público. Desde ayer vengo diciéndolo también de manera pública, venía siendo una discusión interna del gobierno. ¿Cuánto vale comprar 3 millones de hectáreas fértiles y entregarlas al campesinado de Colombia a mucho menor precio? ¿Cuánto vale? El cálculo en dólares, más o menos, con la actual tasa de cambio, que no es muy beneficiosa para Colombia, es aproximadamente entre 7.000 y 14.000 millones de dólares. En el fondo, menos de lo que ha costado todo el plan durante este tiempo de lucha contra el narcotráfico en el país, sin mucho éxito. Con esto podríamos hacer una reforma agraria, con esto podríamos comenzar un proceso de industrialización. Estos son pasos concretos. Si miramos el punto 4 del acuerdo de paz, que tiene que ver concretamente con los campesinos cultivadores de hoja de coca, hoy ubicados en su mayoría en selvas, es decir, en territorio que no es fértil en general para la producción de alimentos, podría ensayarse ciertas formas de bioeconomía. Hablamos esta mañana en la mesa de reforma agraria que ya convocó a la mayor parte de las instituciones agrarias del país. Aquí
nosotros vamos a iniciar, ya quedó fondeado parcialmente, el programa de sustitución de cultivos tal como lo diseñó el presidente Santos. Solo que vamos a agregarle, y este ha sido un tema de conversación incluso con muchos gobiernos y con los Estados Unidos, el que al estar ubicados en territorio selvático, uno de los principales factores que podríamos usar para no producir hoja de coca allí es salvar la selva, en lo que tiene que ver incluso en su papel prioritario en relación a la estabilidad climática del mundo. Si logramos construir, y esta es una propuesta concreta que hemos hecho, un fondo multilateral, ya con Noruega existe un principio de este fondo para rescatar, revitalizar la selva en Colombia, y habría que extenderlo a Brasil, dependerá del resultado político, a Venezuela, a Bolivia, a toda la olla amazónica. No solamente estaríamos aportando en el sentido de conservar uno de los grandes pilares climáticos que sostiene la vida en el planeta Tierra, sino en segundo lugar, volver el campesinado e incluso las organizaciones que se mueven allí hoy violentas, de fuerza que está hoy produciendo hoja de coca, proletariado que se ha puesto al servicio del narcotráfico, en una fuerza positiva de revitalización de la selva amazónica. Este es el tema del programa social que nosotros creemos es fundamental si queremos que Colombia salga de los ciclos del narcotráfico en las Américas. El otro tema es el represivo, que también queremos hacer cambios sustanciales. Hasta ahora, hasta hace muy poco, la política represiva sobre el narcotráfico era fumigar con glifosato los campesinos productores de hoja de coca. Esto no va más, esto está prohibido en Colombia por la Corte Constitucional y no sirve. Y criminaliza al campesinado, las cárceles se llenaron de ellos. Y el cambio concreto es que la política represiva sobre el narcotráfico no va sobre el campesinado, va sobre los dueños del narcotráfico. Para esto necesitamos dos grandes instrumentos, vuelvo a repetirlo, y es un tema de conversación con los Estados Unidos. Uno, el incremento de la capacidad de interdicción, fundamentalmente marítima, complementariamente aérea, del país. Es decir, detener la droga cuando sale. Y dos, aumentar la capacidad de inteligencia para capturar los dueños del narcotráfico en el país, que habitan en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Miami, posiblemente en Nueva York, y en Madrid a lo mejor, y que no están precisamente en la selva amazónica ni al lado del campesino, ni reciben una sola gota de glifosato sobre sus cabezas. Esos son los pasos concretos. En primer lugar, me gustaría decir que el presidente lo ha dicho sumamente bien. Simplemente agregaría que nosotros hoy y a lo largo de las muchas interacciones que ya hemos tenido con la administración del presidente Petro en los últimos meses y semanas, hemos estado escuchándonos unos a otros y aprendiendo los unos de los otros. Como resultado de eso tenemos similitudes y elementos compartidos en muchos de los temas que debemos tratar para mejorar las vidas de nuestros pueblos de manera inclusiva con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda,
Incluso en los Estados Unidos acaban de escuchar al presidente hablar acerca de un par de ideas sobre la parte del cumplimiento de la ley, hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar y hacer más también para llegar a quienes son los responsables del narcotráfico, del lado de las fuerzas del orden y del lado de este enfoque holístico. Todo eso es muy necesario y estamos en sintonía al respecto. Y podría repasar la lista de los otros temas de los que hablamos hoy, sobre los que ambos estamos pensando en enfoques integrales. No hay una única solución para todos los problemas. Nosotros en las últimas semanas hemos estado refinando el enfoque que estamos adoptando y también estamos viendo maneras en que podamos seguir avanzando. Y eso va a seguir en las próximas semanas. Pregunta la hace Caroline Morales. Next question, Caroline Morales. Gracias. Buenas tardes, secretario Blinken. ¿Qué piensa Estados Unidos sobre el papel que está jugando Cuba y Venezuela en la política de la paz en Colombia? Y se lo pregunto, porque nos preguntamos si cabe la posibilidad de que Estados Unidos retire a Cuba y a Venezuela de la lista de países promotores del terrorismo. Y al presidente Petro, finalmente, ¿cuál es la posición de Colombia sobre la invasión de Rusia a Ucrania? Pues también porque lo dijo el secretario Blinken, que se manejó en esta reunión, y también si se habló de esta propuesta específica, de este permiso especial de permanencia de migrantes colombianos en Estados Unidos, teniendo en cuenta, él mismo lo ha dicho, reconociendo este modelo que Colombia ha tenido de los refugiados venezolanos. Muchas gracias. Me complacerá responder en primer lugar, presidente. Con respecto a Venezuela, en primer lugar, deseo hacer hincapié en que el compromiso que Colombia ha asumido durante varios años ya es impactante. El compromiso de acoger a estos venezolanos que han debido huir de la catástrofe humanitaria que es Venezuela. Lo que ha hecho Colombia se ha convertido en un modelo no solo para la región, sino para el mundo. Nuestra esperanza para Venezuela es que el régimen de Maduro y la plataforma unitaria puedan llevar adelante una plataforma, un diálogo que lleve a las condiciones necesarias para tener elecciones libres e imparciales, para restaurar la democracia en Venezuela, para que puedan volver a tener el apoyo de la comunidad internacional y generar un contexto mucho mejor para todos los venezolanos. En esencia, eso es lo necesario para que los venezolanos no sientan que deben dejar su país y para que los venezolanos que se han ido de su país puedan regresar. Y nosotros hemos estado hablando de la mejor manera en que podemos seguir trabajando en pro de una Venezuela próspera y democrática, y lo mismo en el hemisferio, y también haciendo que los gobiernos que hacen a un lado las normas democráticas también deban rendir cuentas. Esto sigue siendo el caso en Venezuela. Nuestra esperanza es que nosotros veamos una reanudación del diálogo, de las negociaciones, y que luego Venezuela pueda regresar al rumbo de la democracia a través de elecciones libres e imparciales. Con respecto a Cuba y la designación de Estado patrocinante del terrorismo, nosotros tenemos criterios claros, leyes claras, requisitos claros, y seguiremos considerándolos y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación. Yo personalmente, en esta reunión que acaba de pasar, dije que lo que había acontecido con Cuba es una injusticia. Porque un gobierno colombiano, no el nuestro, le pidió a Cuba que fuera sede de negociaciones con el ELN y FARC. En las negociaciones con la FARC participó una veeduría, llamémoslo así, del gobierno de los Estados Unidos, de Obama. Luego, otro gobierno colombiano le pidió a otro gobierno de los Estados Unidos
el de Trump, que por el hecho de que estaban las FARC y el ELN en Cuba, lo declararan un país que estimula actividades terroristas. Eso se llama una injusticia. Y por tanto, en mi opinión, no depende de nosotros, debe ser corregida. Nosotros volvimos a recuperar el papel de países garantes de los procesos que se inician ahora al Reino de Noruega, a Cuba, a Venezuela, y han pedido ese mismo estatus España y otros países. Cuando establezcamos en qué lugar realizamos las negociaciones, volveremos a hablar de este tema. El TPS, o como queramos denominarlo, una protección al inmigrante, me parece que es una figura democrática, usada por más de 1 millón de personas en Colombia. También fue usada en Venezuela para la migración colombiana de los años 70. Hay que agregarle la efectiva garantía de derechos. El TPS permite que el inmigrante no se vaya o la inmigrante no la saquen, pero no necesariamente que pueda ejercer sus derechos como ser humano en Colombia. En este tema tenemos que profundizar. La normalización de relaciones con Venezuela nos permite, al menos con la apertura de las relaciones consulares, que los títulos educativos puedan ser homologados rápidamente. Y eso haría saltar el estatus del inmigrante venezolano, sobre todo de la inmigrante venezolana en Colombia. Si la normalización de relaciones produce un cambio migratorio, hay que medirlo a través de nuestra Oficina de Migración. Los datos últimos que tengo es que ya el sentido no es de Venezuela hacia Colombia, sino de Colombia hacia Venezuela. Vamos a mirar eso con más tiempo para hacer una valoración a profundidad. Si la normalización de relaciones produce eso, siempre la decisión libre de la familia venezolana en Colombia es lo respetable. Ahora, yo sí creo que un TPS para colombianos en Estados Unidos es necesario. No lo digo como negociación. No es que porque damos un TPS a venezolanos en Colombia debe haber un TPS de colombianos en Estados Unidos, sino porque es el derecho humano. En la conversación supimos que va a haber unos eventos internacionales, que lo que se pretende es un ordenamiento de lo que hoy es el éxodo que lo produce la crisis climática, entre otras cosas, en todo el mundo, que está produciendo derechizaciones extrañas en los países del norte, que hay que hablar del tema. Nosotros hacemos parte de la organización de la Conferencia Internacional sobre Migración que se realizará en Ginebra. Aspiro a asistir allí. Pero indudablemente este es un tema que no es solo colombiano, no es solo venezolano, es un tema mundial que cada vez es más agudo por la crisis climática. Estamos hablando de un éxodo humano. Papa Francisco dice con mucha pertinencia
que en los éxodos se producen las nuevas esclavitudes. Lo estamos viendo en la migración venezolana a Colombia, la trata de mujeres, la esclavitud de niños de tipo laboral, el uso de hombres forzadamente para el narcotráfico y la inclusión dentro de los ejércitos armados violentos de tipo privado de personas que provienen de la migración nos muestran la realidad de las palabras del Papa Francisco. El éxodo trae nuevas esclavitudes y solo una regulación mundial que respete la dignidad humana puede evitar, primero, las nuevas esclavitudes y segundo, si se apunta a las causas correctamente, quizá la estabilidad de las poblaciones en su propio terruño, que es donde quisiera más vivir una persona en general. Buenas tardes, presidente Petro. Mi pregunta para usted es, usted mencionó los planes concretos en su nueva estrategia en la lucha contra las drogas. ¿En qué queda la erradicación forzosa manual mientras se implementan estos programas que puede tomar algún tiempo? ¿Qué va a pasar con esta erradicación forzosa en algunas áreas donde ustedes de pronto consideren necesaria? Y mi pregunta para el secretario Blinken es, el presidente Petro propuso suspender la extradición para aquellos criminales que habían cooperado con la justicia colombiana. ¿Cuál es su opinión con respecto a este nuevo enfoque para la extradición que está sugiriendo el presidente Petro? La erradicación forzosa en cultivos que llamamos aquí industriales. Los cultivos industriales son grandes extensiones de terrenos con cultivos de hoja de coca que no pertenecen al campesinado, que se ven sobre todo en áreas de Tumaco, en áreas ahora de Tibú, en el norte de Santander. ¿Por qué Tibú? Es una buena pregunta. ¿Por qué se desplazó la mayor parte de la producción de cocaína de Tumaco hacia Tibú, en la frontera colombo-venezolana? Pero esos cultivos industriales deben ser erradicados forzadamente. No hay con quién negociar una sustitución de esos cultivos. Y así que lo que pasa es que no van a ser fumigados de manera aérea, lo cual vuelve más peligroso el problema para las personas que hacen la erradicación forzada. Es un costo que tenemos que asumir, pero la erradicación forzada continúa en los cultivos industriales que no son propiedad del campesinado. Ojalá pudiéramos ver allí un método tecnológico que permitiese el surgimiento de la selva después de la sustitución de ese tipo, de la erradicación de ese tipo de cultivos. Y esa es la respuesta. Adelanto que en esas zonas en general se mueven fuerzas violentas, fuerzas armadas con diferentes grados de militarización, que aquí se han dividido entre bandas, bueno, gaos y etcétera, unas denominaciones un poco complejas, pero que tienen control territorial, armas y controlan la población. Este tipo de bandas multicrimen, porque no se dedican exclusivamente al narcotráfico, las bandas multicrimen con lazos internacionales, multinacionales, que es un nuevo actor diferente a lo que nosotros llamábamos el paramilitarismo clásico o la guerrilla. Es la complejidad porque el narcotráfico muta en sus formas, tiene una metamorfosis. Todas estas organizaciones han mandado cartas al gobierno hablando de una negociación para desmantelarse, que tendría que hacerse básicamente bajo una ley de acogimiento a la justicia,
que el gobierno va a presentar al Congreso y que lleva a una negociación con el Poder Judicial, no con el gobierno, y que tiene que ver con la justicia reparativa. Estas fuerzas desmanteladas pueden recibir beneficios jurídicos solo si y solo si hay verdad, hay garantías de no repetición y hay reparación, que en muchos casos son reparaciones ambientales. Hablábamos en la reunión del tema de la minería ilegal, por ejemplo, y su efecto sobre principales ríos de Colombia, que aquí la prensa nacional conoce bien sus efectos. Aquí hay un tema que no hablamos mucho, que es la extradición. ¿Qué pasa si una persona de estas bandas ya solicitada en extradición o que se solicite en extradición hace parte de un proceso de paz en Colombia? Tema que ya surgió respecto a la FARC en unos años pasados y de manera un poco oscura además. Lo que yo he propuesto, lo que yo he propuesto es que integrante en estas cadenas del narcotráfico que decida acogerse a la justicia en Colombia y dar garantías de no repetición, no sea extraditado. Eso depende de mi firma, pero debe depender de una ley, porque no depende de la voluntad política de un gobierno que además va a pasar, sino que debe tener cierta seguridad jurídica. Narcotraficante o que esté en la cadena del narcotráfico, que no esté en ningún tipo de acogimiento a la justicia en Colombia, se sigue extraditando, ya he firmado como 80 extradiciones. Narcotraficante que se haya acogido o que esté en la cadena del narcotráfico a la justicia, pero se burle de las garantías de no repetición y repita, debe ser extraditado, y lo que he propuesto al gobierno de los Estados Unidos es que allá con las mayores penas posibles, porque aquí ya burló un proceso de negociación jurídica. Ese es el... Muchas gracias. Como escucharon de parte del presidente Petro, este proceso continúa. Es un proceso que depende de las decisiones de dos naciones soberanas. Y nosotros respetamos plenamente las decisiones soberanas del gobierno colombiano. Para nosotros, la relación de extradiciones ha beneficiado tanto a los Estados Unidos como a Colombia, ha beneficiado la justicia en ambos países y ha beneficiado a las víctimas de la delincuencia transnacional en ambos países. Una herramienta importante para ayudar a desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales que tanto daño hacen a nuestras dos sociedades. Vamos a seguir trabajando estrechamente sobre esto y es algo muy específico. Los sistemas van a continuar trabajando, vamos a seguir investigando, vamos a seguir procurando enjuiciar a quienes infringen nuestras leyes y vamos a seguir trabajando sobre las extradiciones. Bien, vamos a terminar esta ronda de preguntas. We are now going to close this round of questions with Santiago Rincón from Blue Radio. Señor secretario Blinken, hace un par de semanas murió Lady Paola Martínez en un asilo en Nueva York, una colombiana que se suicidó después de que su esposo no pudo cruzar la frontera. Ella es tan solo uno de los miles de casos de los rostros de la inmigración ilegal. El presidente Gustavo Petro acaba, digamos que, pedir públicamente que Estados Unidos debería asumir un estatuto de protección temporal para los colombianos ilegales, para los inmigrantes ilegales a Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esa propuesta, secretario? Y para el presidente Gustavo Petro, rápidamente, hace unos días, presidente, usted terminando la Asamblea de la ONU, dijo que pocos días después se hablaría o se anunciaría la propuesta formal de cese multilateral, que eso dependería si los grupos daban el primer paso. Muchos de ellos ya están en un cese unilateral, entonces, ¿qué sigue ahora por parte del gobierno colombiano? ¿Puede venir el cese multilateral pronto? Gracias. Thank you.
En primer lugar, yo no estoy familiarizado con el caso que usted mencionó, pero permítame volver atrás y volver a algo que dijo el presidente Petro, que es muy importante. Cuando se trata de la migración, nosotros estamos afrontando un reto histórico. Hay más personas desplazadas de sus hogares en el planeta hoy que en cualquier momento en la historia, más de 100 millones de personas. Nosotros lo vemos en nuestro propio hemisferio también, migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros. Todo el hemisferio se ve afectado por esto. Los países de origen se ven afectados, los países de tránsito se ven afectados y los países de destino, tales como los Estados Unidos, también se ven afectados. Creo que ha habido un cambio fundamental en cómo enfocamos este problema. Aceptamos que tenemos que tener una responsabilidad compartida en el modo en que afrontamos este reto. Esto es algo que empezó el año pasado en Bogotá, cuando reunimos a ministros del hemisferio y culminó con la Declaración de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas, donde más de 20 países del hemisferio se pusieron de acuerdo para determinar principios acerca de cómo hacer frente al reto migratorio que todos estamos afrontando, para garantizar que lo hagamos de manera humana, que sea ordenada la migración y que respete el Estado de Derecho. Nuestro propio país está tomando medidas muy importantes en este sentido. Hay muchas personas que quieren venir a los Estados Unidos y estamos tratando de expandir las vías legales para llegar a los Estados Unidos. Estamos trabajando también con la emisión de visas temporales de trabajo, por las que hay mucha demanda. También estamos trabajando para asegurarnos de que cuando hay personas con un planteo de solicitud de asilo creíble, trabajar con ellos y dedicamos grandes recursos en nuestras fronteras para que sus solicitudes puedan ser resueltas mucho más velozmente que en el pasado. Al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que las personas del hemisferio estén tratadas con dignidad, con humanidad, y estamos trabajando mucho con los países socios para asegurarnos de que eso sea así. Otros pasos serán anunciados en los próximos días y semanas, pero si nosotros no podemos hacer frente a este reto juntos, no vamos a tener éxito. Y hay otro elemento crítico y el presidente lo mencionó. No es que la mayoría de las personas del hemisferio y otras partes del mundo se despiertan un día y dicen, ¿no sería fantástico dejar todo atrás, dejar mi cultura, mi familia, mi idioma, mi trabajo, y hacer una travesía dura que pone mi vida en manos de tratantes? ¿Sería eso una idea fantástica, acaso? No. Hay motivos profundos por los que tantas personas están decidiendo asumir esta travesía tan peligrosa en el hemisferio. Eso es porque en los países en que viven no tienen medios económicos para poner comida sobre la mesa para alimentar a sus familias, o porque afrontan un gobierno represivo, violaciones de derechos humanos, corrupción. A menos y hasta que podamos hacer frente a las causas profundas de la migración, no vamos a poder resolver este problema. Tenemos que hacer todo lo que mencioné antes y tenemos que hacerlo mancomunadamente. Los países que asumieron este compromiso en la Declaración de Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, se reunirán en un par de días también en Perú para la Asamblea General de la OEA, y ahí vamos a seguir trabajando sobre esto. Con respecto al TPS, en nuestra ley, esta es una herramienta diseñada específicamente a fin de permitir a las personas quedarse en los Estados Unidos que no pueden volver a sus países de origen debido a las crisis que han tenido lugar en esos países. Y es por eso que en el caso de los venezolanos nosotros tenemos el estado de protección temporal, así como lo tiene Colombia, porque no pueden regresar a su país debido a la catástrofe humanitaria y la mala gestión económica y la represión política que existe. No pueden regresar a su país. Es para eso que este programa está diseñado. Pero más ampliamente estamos viendo cómo aumentar las vías legales para llegar a los Estados Unidos, sea temporal o de forma permanente.
Bien, las estadísticas de septiembre, y esto también como las que acabo de dar de migración, es un corto tiempo como para sacar conclusiones aún. Pero las estadísticas de septiembre muestran el mes con menor número de excombatientes asesinados que hayan firmado la paz en todo el año y de los menores niveles de masacres y de muertes de líderes sociales del año. Sin embargo, el año ya superó el año pasado. Tal la intensidad de la violencia que creció, sobre todo en las rutas del narcotráfico, que son rutas de sangre, en este año. Solo lo que tenemos entonces es que después de un alto crecimiento, septiembre baja. ¿Se mantendrá? ¿Es el producto de una atmósfera que se ha construido en el país sobre expectativas de negociación? Yo creo que sí. ¿Sobre la posibilidad de desmantelamientos pacíficos del narcotráfico? Yo creo que sí. Ha reducido la violencia en el mes de septiembre. El objetivo del gobierno es que eso se mantenga. No será fácil. No es el cese multilateral, no hay que confundirlo, es una atmósfera de distensión que empezó a construirse, que puede interrumpirse en cualquier momento. El cese multilateral tiene que venir después, porque una pregunta, digamos, inteligente podría ser el cese multilateral, el cese de hostilidades con una organización típicamente narcotraficante. ¿Qué significa? ¿Significa que la dejamos de perseguir por ser narcotraficante? No, significa que ella ha decidido acogerse a la justicia. Y entonces entra en un proceso de desmantelamiento, de negociación, primero jurídica, de beneficios jurídicos versus garantías de no repetición, reparación y desmantelamiento, que obviamente trae aparejado el fin de los muertos, del asesinato, de la desaparición, de la masacre. Ayer se hizo una jornada con la Iglesia Católica, ella tuvo la iniciativa, nosotros la acompañamos, que se llamó No matarás, no desaparecerás, en todo el país. Nos mataron una persona, un militante de mi movimiento político, en Salgar, pequeño municipio de Antioquia. ¿Quién mató a nuestro militante en un pequeño municipio de Antioquia? Yo creo que deberíamos saberlo, que es importante precisamente para lograr que la distensión se prolongue, que podamos llegar a una disminución sustancial de la violencia y que no se transforme en el intento de sabotear estos procesos, llamémoslos de paz total, en una sistemática eliminación de militantes de mi movimiento político, como sucedió ya en el pasado. Por eso le pido al ministro de Defensa que ponga una recompensa de las más altas posibles para saber quién en un municipio tan pequeño como Salgar ordenó el asesinato de nuestro coordinador político en ese municipio, para que sirva de desestímulo, si es que se quiere desencadenar un sabotaje a este proceso, más desde una intencionalidad política que ya ha existido en otros tiempos en Colombia. Así que, respuesta, si se inician las negociaciones, lo que se coloca como casi una consecuencia lógica es acabar completamente las hostilidades, que significa no matar, no desaparecer, no masacrar.
Gracias. Bueno, creo que hemos terminado. Muchas gracias.